Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. La carretera serpenteante entre Querétaro y San Luis Potosí había desaparecido, tragada por una furia líquida que caía del cielo como si los dioses hubieran rajado las venas de una nube monstruosa. Mi Volkswagen Escarabajo, un fiel compañero de tantos kilómetros solitarios, tosía y patinaba sobre el asfalto convertido en río traicionero. Las luces, débiles como velas moribundas, apenas arañaban unos metros de la cortina de agua y la niebla espesa, lechosa, que se había levantado como un muro viviente. La oscuridad era absoluta, rota solo por los estallidos cegadores de los rayos que desgarraron el cielo, iluminando por fracciones de segundo el paisaje desolado. Árboles esqueléticos, lomas negras, la carretera desierta. Tras cada relámpago, el silencio no era ausencia, sino una presencia eléctrica, pesada, como si el mundo contuviera el aliento antes del próximo trueno atronador. Mi nombre es Eduardo Salas. 37 años cargados en hombros, que ahora se encogían ante el miedo visceral que despierta quedar a merced de los elementos en un lugar desconocido. La soledad, antes una compañera amable, se había vuelto aguda, punzante. Cada gota que golpeaba el techo de metal resonaba como un martillazo en mi cráneo. La visibilidad era nula. Frenar fue un acto de instinto animal, no de razón. Me quedé inmóvil, el motor apagado, escuchando el diluvio y el latido acelerado de mi propio corazón, un tambor de guerra contra el estruendo celestial. Fue entonces cuando lo vi. O más bien, fue entonces cuando un relámpago lo reveló. Un débil resplandor amarillento, titilante, apenas perceptible a la derecha del camino, un poco más abajo. Una ventana. Un farol, civilización. Un alivio agridulce me inundó, mezclado con una punzada de aprensión. ¿Quién vivía tan lejos de todo, en medio de esta nada azotada por la tormenta? Pero la alternativa, pasar la noche en el coche, a merced de la crecida o de algo peor, era impensable. Conducir esos últimos 100 metros fue una odisea. El coche se hundía en el barro, resbalando peligrosamente hacia la cuneta invisible. Finalmente las ruedas encontraron un camino de tierra apisonada que conducía a una estructura baja, achaparrada, hecha de adobe y madera oscura, desgastada por el tiempo y la intemperie. La posada del viajero rezaba una tabla colgada torcida sobre una puerta de roble macizo, surcada de cicatrices. La luz venía de una ventana sucia junto a la entrada y de un farol de aceite que se balanceaba frenéticamente en el porche, proyectando sombras danzantes y demoníacas sobre las paredes húmedas. Empujé la pesada puerta. Un chirrido agudo, como el grito de un animal herido, rasgó el aire interior, ahogado inmediatamente por el fragor de la lluvia. El olor me golpeó con fuerza física, madera vieja, podrida en las profundidades, mezclada con el tufo penetrante de la tierra húmeda, como si la posada misma hubiera brotado del suelo fangoso. Y algo más, un leve rastro de moho dulzón, de cosas olvidadas en la oscuridad. La recepción era una habitación minúscula, iluminada por una sola bombilla desnuda que colgaba del techo, su luz amarillenta luchando sin convicción contra las sombras que se acumulaban en las esquinas. El mobiliario era escaso, tosco, cubierto por una capa de polvo que parecía eterna. Detrás de un mostrador de madera agrietada, como surgida de las mismas sombras, estaba ella, una anciana, tan arrugada y seca como la corteza de un árbol muerto. Su vestido negro, largo y deslucido se fundía con la penumbra. El cabello, gris y ralo,
Le caía en mechones desordenados alrededor de un rostro surcado por 1000 arrugas, como un mapa de desgracias. Pero eran sus ojos lo que me heló la sangre, grandes, desproporcionados para su cara, de un color gris turbio, como piedras de río gastadas, ausentes. Miraban a través de mí, hacia algo que solo ella podía ver en la pared opuesta, o quizás en otro siglo. No dijo palabra. Simplemente deslizó sobre el mostrador un libro enorme, encuadernado en cuero oscuro y manchado con páginas gruesas y amarillentas. El libro de registro. El silencio, solo roto por el tamborileo de la lluvia en el tejado y el crujido ocasional de las vigas, era opresivo. Cogí la pluma estilográfica que había junto al libro, su mango de metal frío contra mis dedos. Abrí el libro en una página casi vacía. La tinta era de un negro denso, casi viscoso. Con mano temblorosa por el frío y la tensión, escribí mi nombre completo, como lo había hecho 1000 veces antes. Eduardo Benjamín Salas. Al bajar la pluma, un escalofrío diferente, más profundo que el causado por la humedad, me recorrió la espina dorsal. No estaba bien. No decía Benjamín. La tinta negra formaba claramente otra palabra. Eduardo Benigno Salas. Benigno, un nombre extraño, arcaico, que no me pertenecía. Una errata, sin duda. La anciana seguía inmóvil, su mirada perdida más allá del mundo tangible. Me encogí de hombros, una débil defensa contra el absurdo, sin darle mayor importancia. Con un trazo más firme, corregí el error. Taché la G y la O, añadí la J y la I, transformando Benigno en Benjamín. La tinta fresca brilló por un instante bajo la luz mortecina antes de secarse, como si el libro absorbiera la corrección. La anciana, sin un gesto, sin un sonido, deslizó una llave pesada, oxidada, con el número 4 grabado toscamente, hacia mí. Señaló vagamente un pasillo oscuro que se adentraba en las entrañas de la posada. La habitación 4 olía aún más intensamente a humedad y abandono. La cama chirrió ominosamente bajo mi peso. El único moblaje era un armario desvencijado y un espejo ovalado, empañado por la condensación, sobre una cómoda de madera carcomida. La tormenta rugía afuera, pero aquí dentro, un silencio espeso, cargado de polvo y olvido, se instaló. El cansancio me venció, arrastrándome hacia un sueño profundo y turbio. Y en ese sueño él vino. No había paisaje, solo una oscuridad palpable, fría, y una figura emergiendo de ella, alto, demacrado, envuelto en un traje oscuro, de un negro que parecía absorber la escasa luz residual. Su rostro era una mancha borrosa, una ausencia dolorosa donde deberían estar los rasgos, como si una niebla espesa se hubiera condensado en su cabeza. Pero sentí su mirada, pesada como plomo, fija en mí. Se acercaba sin prisa, con una cadencia antinatural, como si sus huesos no estuvieran unidos correctamente. Cada paso resonaba en el vacío, un eco sordo que golpeaba mis tímpanos. Un olor a tierra recién removida, a tumba abierta, precedía su avance. Se detuvo a escasos centímetros. El vacío donde debería estar su boca se movió, y una voz susurrante, rasposa, como piedras arrastrándose en un sótano profundo, se filtró directamente en mi mente, saltándose mis oídos. Gracias por devolverme el verdadero nombre. Me desperté de un salto, un grito ahogado atrapado en mi garganta. Mi cuerpo estaba empapado en un sudor frío y pegajoso, el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro aterrorizado. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi total, solo rota por los destellos intermitentes de los rayos que aún cruzaban el cielo enfurecido. Jadeaba,
intentando sacudir la sensación de opresión, la imagen de aquel rostro borroso y la voz gélida. Mi mirada, buscando anclaje en la realidad, se posó instintivamente en el espejo ovalado de la cómoda. Estaba completamente empañado, cubierto por una capa de vapor denso, como si algo caliente y húmedo hubiera respirado sobre él desde el otro lado. Imposible ver mi reflejo, pero había algo escrito desde dentro de la bruma que cubría el cristal. Trazos gruesos torpes, como hechos con un dedo húmedo, se recortaban contra el vaho. Me incorporé lentamente, la sangre helándose en mis venas. Me acerqué, cada paso un esfuerzo. El mensaje era breve, sencillo, y brillaba con una fosforescencia siniestra en la penumbra. Lo que nombra, vuelve. Quedé paralizado. El frío del sudor se convirtió en hielo en mi espina dorsal. El susurro del sueño resonaba en mis oídos, fusionándose con el crujido de la madera vieja y el ulular del viento. Verdadero nombre. Lo que nombra, vuelve. Miré fijamente el mensaje fantasma en el espejo, luego mis manos, como si pudieran estar manchadas con algo más que sudor. Fuera, un trueno estalló con furia renovada, haciendo temblar los muros de adobe. Pero el sonido más aterrador era el silencio que siguió. Un silencio que ahora goteaba con la certeza de que algo fundamental, algo ligado a mi propio nombre, a mi ser, se había desgarrado en aquel libro de registro manchado. La posada del viajero ya no era solo un refugio contra la tormenta, era la antesala de algo innombrable que había despertado con un nombre robado, benigno, y ahora venía a reclamar. La mañana siguiente a la pesadilla amaneció con una luz grisácea y engañosa. La tormenta había amainado, reducida a un llovizna persistente que barría los cristales empañados de mi escarabajo, como lágrimas eternas del cielo. El mensaje en el espejo, lo que nombra, vuelve. Seguía grabado a fuego en mi mente, pero la luz del día, por débil que fuera, trajo consigo una frágil cordura. Lo atribuí a la combinación de agotamiento extremo, la atmósfera opresiva de la posada y quizás a algún gas de la humedad o el moho que había impregnado el aire. Debe de ser eso, me repetí mientras empacaba mis escasas pertenencias con manos que aún temblaban ligeramente. La anciana no estaba en la recepción cuando salí. Solo el libro de registro, abierto en la página donde mi nombre verdadero, Eduardo Benjamín Salas, descansaba sobre la tachadura oscura de benigno. Salí sin dejar llave, sin despedirme, empujando la puerta chirriante hacia el aire frío y húmedo. El alivio de abandonar aquel lugar fue casi físico, un peso que se desprendía de mis hombros al poner el coche en marcha y alejarme por el camino embarrado. Necesitaba distancia, kilómetros de asfalto bajo las ruedas para disipar los fantasmas de la noche. Pero los fantasmas, como descubriría pronto, no se disipan con la distancia, se transforman, se adhieren. Decidí detenerme en una cafetería de carretera unas horas más tarde, un lugar anodino, iluminado con fluorescentes que parpadeaban con un zumbido molesto, lleno del olor a grasa quemada y café recalentado. Necesitaba café, mucho café, y ver rostros humanos, normales, ocupados en sus desayunos y conversaciones banales. Pedí un espresso doble en la barra. Mientras esperaba, instintivamente, mi mirada se desvió hacia la larga hilera de espejos detrás de la barra, destinados a dar sensación de espacio y permitir a los empleados vigilar la sala. Allí estaba mi reflejo, Eduardo Benjamín Salas, de 37 años, con el cansancio y la tensión grabados en líneas oscuras bajo los ojos. Respiré aliviado,
por un segundo, porque cuando levanté la mano para frotarme los ojos, él no lo hizo inmediatamente. Hubo un vacío, un instante infinitesimal, apenas perceptible, en el que mi mano real ya estaba en mi rostro, pero la mano en el espejo aún colgaba inerte a mi lado. Un retraso, como un eco visual, como si la luz tardara un poco más en viajar hasta ese cristal y volver. El corazón me dio un vuelco, parpadeé rápido, forzadamente. En el espejo, mis párpados se cerraron, una fracción de segundo después que los míos. Una fracción que se sintió como una eternidad, un desfase sutil, grotesco, que convertía mi propia imagen en algo ajeno, en una marioneta torpe que intentaba seguir mis movimientos con un hilo roto. El café llegó, humeante. Lo cogí con fuerza, sintiendo el calor del vaso a través del cartón. Mi reflejo lo cogió también, pero su gesto fue más lento, más mecánico. Cuando llevé el vaso a mis labios, la imagen en el espejo aún lo tenía a medio camino. El sabor amargo del espresso se mezcló con el sabor metálico del miedo en mi boca. Pagué rápido, sin mirar más los espejos, y salí al aire frío. La llovizna me golpeó la cara, pero no limpió la sensación de desasosiego. Es el cansancio, me dije otra vez. Solo cansancio. La siguiente parada fue una gasolinera más grande, con baños públicos. Necesitaba lavarme la cara, sacudirme la niebla de la mente. El baño era de baldosas blancas sucias, iluminado por una luz fluorescente agonizante que parpadeaba con un ritmo irregular, proyectando sombras convulsivas. Me acerqué a los lavabos evitando deliberadamente mirar el gran espejo rectangular sobre ellos. Me incliné, abrí el grifo. El agua fría fue un alivio momentáneo. Me salpicó la cara, la nuca. Me sequé con toallas de papel ásperas. Y entonces, contra todo mi instinto, levanté la vista. Él estaba allí, Eduardo, o lo que parecía serlo, pero no se movía. Estaba quieto, rígido, mirándome fijamente mientras yo me secaba. Yo seguí el movimiento, frotándome la barbilla. Él permaneció inmóvil, un maniquí de carne en el reino del cristal. El parpadeo de la luz hizo que su imagen titilara, como una mala recepción televisiva. La sangre pareció congelárseme. ¿Por qué no se mueve? El terror frío y agudo me perforó el estómago. De repente, como si un resorte interno se hubiera soltado, mi reflejo replicó mi movimiento de secarse la barbilla, pero con ese mismo retraso espeluznante, como si estuviera atrapado en un tiempo ligeramente diferente al mío. Ya no era un eco, era una burla, una imitación torpe y deliberada. Salí del baño tambaleándome, sintiendo que las paredes se estrechaban a mi alrededor. En la caja, un joven con expresión aburrida y un uniforme de gasolinero arrugado me atendió. 30 litros de Magna, por favor, dije, intentando que mi voz no sonara estrangulada. Asintió, tecleó en la vieja registradora. Luego, con un gesto rutinario, extendió la mano sin mirarme. Identificación, por favor. Automáticamente saqué mi cartera. Mi mano encontró el plástico frío de mi INE. La saqué y se la entregué. Él la cogió, la miró bajo la luz, tecleó algo más. Un ceño fruncido apareció en su frente. Disculpe, señor, dijo, alzando la vista por primera vez. Sus ojos, antes aburridos, mostraban ahora una confusión genuina. ¿Este es su documento? Por supuesto, contesté, una punzada de pánico clavándose en el pecho. Es que el nombre. Me devolvió la credencial, señalando la línea con el dedo. Aquí dice Eduardo Benigno Salas, y la fecha de nacimiento,
Tragó saliva. 1910. Eso no puede estar bien, ¿no? El mundo se detuvo. El zumbido de los refrigeradores, el traqueteo de una bomba de gasolina, todo se convirtió en un rugido sordo en mis oídos. Cogí la INE con dedos entumecidos. La plástica parecía más fría, más rígida. Allí, impreso con la frialdad burocrática del gobierno, estaba el nombre maldito, Eduardo Benigno Salas, y debajo, la fecha de nacimiento, 12 de marzo de 1910. Mi rostro, mi fotografía actual, sonreía tontamente junto a esos datos imposibles, aberrantes. Una foto de hace meses, pero vinculada a una vida que no era la mía, a un tiempo que no existía. Sentí un mareo violento, como si el suelo de la gasolinera se hubiera convertido en arenas movedizas. Error. Debe ser un error de impresión, balbuceé, arrebatando la credencial de su mano. Pagué en efectivo con billetes que apenas reconocía y salí corriendo, dejando atrás la mirada perpleja del cajero. El terror ahora tenía una forma concreta, un nombre y una fecha. Benigno, 1910. Ya no podía atribuirlo al cansancio o a los gases. Algo fundamental se estaba desgarrando, y mi propia identidad era la tela que cedía. Necesitaba respuestas. En el siguiente pueblo, un lugar polvoriento y adormilado, encontré la biblioteca municipal, un edificio viejo, con estanterías de madera oscura que crujían bajo el peso de siglos de olvido. El olor a papel viejo, polvo y humedad era abrumador. Un bibliotecario decrépito, tras unas gafas gruesas, me indicó con un gesto vago dónde estaban los archivos locales, los registros históricos. Pasé horas. Mis dedos se ennegrecieron con el polvo de décadas mientras hojeaba legajos encuadernados en piel agrietada, periódicos amarillentos frágiles como alas de mariposa, libros de contabilidad municipal con letra temblorosa. Buscaba cualquier mención a Benigno, a la posada, a cualquier cosa que pudiera explicar la pesadilla en la que me había sumergido. La luz de la tarde, filtrada por ventanas sucias, se volvió dorada, luego anaranjada. La desesperación empezaba a morderme cuando, casi al final de una carpeta marcada, defunciones, 1930, encontré una página suelta, una esquela, impresa en un periódico local llamado El Eco de la Sierra, fechada el 17 de octubre de 1911. El titular rezaba, con una tipografía gótica y funeraria: tragedia en la familia Salas, fallece el pequeño Eduardo Benigno, y debajo una fotografía, borrosa, granulada, tomada con las primitivas técnicas de la época, pero inconfundible. Mostraba a un niño de quizás 6 o 7 años, de ojos grandes y oscuros, con una expresión seria, casi triste. Era mi cara, la estructura ósea, la forma de los ojos, la curva del labio inferior, una réplica exacta, infantil, de mi propio rostro. La sangre se heló en mis venas. Leí la nota con la vista nublada por un pánico que ya no tenía vuelta atrás. Con profundo pesar, la familia Salas comunica el fallecimiento de su amado hijo, Eduardo Benigno Salas, ocurrido en la madrugada del día 15. El pequeño Eduardo, nacido el 12 de marzo de 1910, fue hallado sin vida en su lecho, sin signos aparentes de violencia. El médico de la familia, el doctor Almeida, atribuyó la causa del fallecimiento a una rara y desconcertante condición que describió como incongruencia del alma. El niño fue reclamado por su reflejo verdadero. La familia solicita privacidad en estos momentos de inmenso dolor. El papel temblaba violentamente en mis manos. Incongruencia del alma, reclamado por su reflejo verdadero. Las palabras del espejo de la posada resonaron como un gong en mi cráneo. Lo que nombra, vuelve. Y el susurro de la figura en el sueño: gracias por devolverme el verdadero nombre.
No había sido una errata, había sido una entrega. Había firmado la posesión de mi alma sobre un nombre que no era mío, un nombre que pertenecía a un niño muerto en 1911, un niño que era yo, o cuya esencia ahora reclamaba ser yo. Eduardo Benjamín Salas, de 37 años, estaba siendo borrado, reemplazado por Eduardo Benigno Salas, el niño fantasma de 1911. Salí de la biblioteca como un sonámbulo. La luz del atardecer me pareció hostil, despiadada. Evitaba cualquier superficie reflectante, los escaparates de las tiendas, los charcos en el suelo, incluso las lunas pulidas de los coches. Cada esquina era una amenaza, cada reflejo potencial una puerta por la que él, mi reflejo desfasado, mi verdadero nombre encarnado, podía acechar. Pero el horror ya no solo habitaba en los espejos. Mientras caminaba hacia mi coche, estacionado en una calle lateral vacía, lo oí, un sonido que heló la médula de mis huesos, pasos, pisadas claras resonando en el asfalto húmedo, pero no venían delante ni de los lados, venían justo detrás de mí, demasiado cerca. Intenté racionalizarlo, un transeúnte, un vecino, pero cuando yo caminaba los pasos caminaban, cuando me detenía los pasos se detenían, pero siempre con ese mismo desfase aterrador, ese mismo retraso de una fracción de segundo que había visto en los espejos, un eco físico, una imitación torpe e imperfecta, pero innegablemente ahí, alguien, algo, caminaba pisando exactamente donde mis pies habían estado un instante antes, siguiendo mis movimientos con la precisión siniestra de una sombra que hubiera cobrado vida propia y decidido caminar un paso por detrás. Me giré bruscamente, el corazón saltando en mi garganta. La calle estaba desierta. Solo la luz anaranjada de una farola cayendo sobre el pavimento vacío y húmedo. Pero el silencio que siguió fue peor que los pasos. Era un silencio cargado, expectante. El silencio de algo que se queda muy quieto, muy cerca, esperando a que vuelvas a caminar para seguir imitándote, para recordarte que ya no caminas solo, que Benigno, el nombre devuelto, el niño del espejo, el alma incongruente, había salido del cristal y ahora caminaba a mi espalda, reclamando no solo mi nombre, sino cada paso, cada latido, cada instante de mi existencia. La paranoia no crecía. Era un monstruo plenamente formado que ahora respiraba en mi nuca. La carretera de regreso a la posada era un viaje hacia el epicentro del terremoto que había destrozado mi realidad. Evitaba los espejos del coche como si fueran ventanas abiertas al infierno. Cada reflejo periférico era una puñalada de terror, una mano que se movía tarde, una cabeza que giraba un instante después, ojos que permanecían abiertos mientras los míos se cerraban en un pestañeo agónico, los pasos fantasma, ese eco físico y desfasado que caminaba justo detrás de mí, se habían convertido en una compañía constante. A veces, en el silencio opresivo del habitáculo, creía oír el roce de una tela oscura contra el asiento trasero, o el suspiro frío de algo que respiraba donde no había nadie. Benigno. El nombre resonaba en mi cráneo, ya no como un error, sino como una sentencia, un título de propiedad sobre mi ser. La noche me había caído cuando reconocí el desvío, pero no había luna. Una luna nueva negra devoraba el cielo, dejando solo un manto de estrellas frías y distantes, indiferentes. La oscuridad era casi total. Apagué los faros temiendo lo que pudiera revelar su luz y conduje a ciegas por el camino de tierra, guiado únicamente por una memoria visceral y un terror que me arrastraba hacia adelante como un imán siniestro. Necesitaba respuestas.
Necesitaba entender qué puerta había abierto en aquel libro de registro maldito. Quizás, solo quizás, había una manera de cerrarla. El resplandor amarillento que había visto durante la tormenta no existía. Donde debería estar la posada del viajero, solo había una silueta más oscura, recortada contra el cielo estrellado. Una silueta rota. Detuve el coche a cierta distancia, el motor apagado dejando un silencio sepulcral que de repente fue ocupado por el chirrido estridente de los insectos nocturnos. Un sonido que sonaba a burla. Salí. El aire olía a ceniza vieja, a madera podrida y a tierra desnuda. Avancé a tientas, la linterna de mi teléfono proyectando un haz tembloroso que parecía tener miedo de iluminar. Lo que encontré no fue refugio, sino una tumba abierta. Las ruinas de la posada se alzaban como huesos calcinados contra la noche. Las paredes de adobe, agrietadas y derrumbadas en parte, mostraban las vigas negras y retorcidas de lo que había sido un incendio devastador. No quedaba ni rastro del porche, del farol que se balanceaba. La puerta de roble estaba reducida a un montón de carbón y astillas húmedas. Maleza alta y espinosa había crecido entre los escombros, abrazando las ruinas con una ferocidad vegetal. El silencio eléctrico de la primera noche había sido reemplazado por un silencio pesado, muerto, cargado de polvo de ceniza y abandono absoluto. No había rastro de la anciana, ni de ningún otro ser vivo, solo el crujido ocasional de mi propio peso sobre un resto de madera, o el susurro del viento frío colándose por las grietas que sonaba como un lamento. La luz de mi linterna bailaba sobre las paredes ennegrecidas, revelando sombras que se retorcían como espectros del fuego pasado. El olor a humedad y tierra húmeda persistía, pero ahora mezclado con el aroma dulzón y nauseabundo de la putrefacción vegetal y la destrucción. Empujé lo que quedaba de la entrada. El vestíbulo, aquel espacio diminuto y opresivo, era ahora una caverna abierta al cielo. El techo había cedido casi por completo. Escombros, vigas carbonizadas y fragmentos de tejas cubrían el suelo. La bombilla desnuda, el mostrador agrietado. Todo había sido devorado por las llamas o el tiempo, pero en medio de ese caos de destrucción, contra la pared del fondo que milagrosamente aún se mantenía en pie, había un objeto que desafiaba toda lógica, toda razón. El espejo era enorme, de marco de madera oscura, tallado con motivos antiguos y retorcidos que ahora parecían garras congeladas en el acto de sujetar el cristal. Y el cristal, intacto, brillante, como si el fuego, el tiempo y la ruina a su alrededor lo hubieran respetado. No tenía una sola grieta, ni una mancha de hollín. Reflejaba la oscuridad de la ruina y el débil haz de mi linterna, con una claridad obscena. Pero estaba cubierto. Una sábana de un rojo intenso, casi sanguíneo, lo tapaba por completo, colgando desde la parte superior del marco como un sudario. El color rojo era un grito en la paleta monocroma de grises, negros y verdes oscuros de la ruina. Un rojo que parecía latir en la penumbra. El corazón me golpeó con tanta fuerza que creí que rompería mis costillas. ¿Qué es esto? ¿Quién lo puso aquí? Sabía, con una certeza que helaba el alma, que no había estado allí la noche que me alojé. Era nuevo, o más bien, era eterno, un objeto fuera del tiempo, esperando. Las palabras del sueño, del espejo empañado, de la esquela del niño, resonaron en mi mente. Gracias por devolverme el verdadero nombre. Lo que nombra, vuelve, reclamado por su reflejo verdadero. Este espejo era la puerta, el umbral, el lugar donde Benigno, el niño fantasma, el usurpador de mi identidad, residía. Una fuerza irresistible mezcla de terror puro y de una desesperación aún más profunda me empujó hacia adelante.
Mis pies pisaron escombros con un crujido que sonó obscenamente alto. El aire se espesó. Olía a ozono y a algo metálico como sangre seca. Extendí una mano temblorosa hacia la sábana roja. La tela era áspera, fría, como tocada por la tumba. La agarré y tiré. La sábana roja cayó al suelo de escombros sin un sonido. El espejo me devolvió mi imagen. Oh, no. Allí estaba yo, Eduardo Salas. Mi chaqueta, mi camisa desaliñada, el rostro demacrado por el terror y la falta de sueño. Pero no era yo, era él, la figura de mi sueño, alto, demacrado, envuelto en una oscuridad que parecía emanar de él mismo. Su rostro, ahora podía verlo con claridad. Era mi rostro, sí, pero transformado, pálido como la cera de un cirio apagado. Los ojos, enormes, eran pozos negros, vacíos, sin iris ni pupila, solo un abismo que absorbía la escasa luz de mi linterna. Y la boca, una sonrisa, blanda, húmeda, complacida. Una sonrisa que no transmitía alegría, sino la satisfacción glacial de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. Llevaba un traje oscuro, anticuado, de un corte que no pertenecía a este siglo. Era yo, pero despojado de todo lo que me hacía humano, reducido a la esencia fría y usurpadora de Eduardo Benigno Salas, el niño muerto en 1911, cuya alma incongruente había sido despertada por mi error. No se movía, solo me observaba desde dentro del cristal, con esos ojos de vacío, con esa sonrisa insoportable. El reflejo de mi linterna no brillaba en sus ojos negros. Era como mirar a un cadáver de pie, perfectamente conservado, con mi cara. El silencio era absoluto. Ni los insectos, ni el viento. Solo el latido frenético de mi sangre en mis oídos. Y entonces, la sonrisa se ensanchó ligeramente. No hubo movimiento en los labios del reflejo, pero una voz susurrante, idéntica a la de mi sueño, fría como el mármol de una lápida y rasposa como arena en un ataúd, surgió directamente en mi mente, saltándose mis oídos, resonando en el centro mismo de mi ser. Ya no hay vuelta. Las palabras pesaban como losas. Has devuelto tu segundo nombre. Has devuelto tu lugar. Un escalofrío mortal, más profundo que cualquier frío físico, me recorrió de la cabeza a los pies. Mi lugar, no solo mi nombre, mi lugar en el mundo, mi existencia. Benigno no quería compartir, quería reemplazar. La inscripción del primer espejo cobraba un sentido definitivo, atroz. Lo que nombra, vuelve. Y yo había nombrado a Benigno al aceptar, al corregir sin cuestionar, al darle validez en aquel libro maldito. Le había abierto la puerta. Y ahora, él venía a ocupar el espacio que yo había desocupado al renunciar a mi nombre completo, a mi identidad completa. El pánico, puro y blanco, estalló en mi cerebro. No, no podía ser. Era mi vida, mi cuerpo, mi alma, grité. Un sonido ronco y desgarrado que se perdió en la inmensidad de la ruina y la noche. Di media vuelta, tropezando sobre los escombros, cegado por el terror, dispuesto a correr, a huir, a arrastrarme lejos de aquel espejo, de aquel espectro con mi cara. Pero mis piernas no respondieron, o más bien respondieron demasiado tarde, como mis reflejos. Un mareo abismal, peor que cualquier otro, me golpeó. No era la sensación de desmayo, sino de desvinculación, como si mi conciencia se desprendiera de mis miembros, como si los hilos que unían mi mente a mi cuerpo se estuvieran soltando uno a uno. Vi el suelo de escombros acercarse a mi cara, pero mi cuerpo no hizo nada para evitarlo. No sentí el impacto, solo una oscuridad repentina, densa,
dulce en su absoluta nada. La última imagen en mi mente antes de que la conciencia se extinguiera no fue la ruina, sino el espejo. Y en él, la figura de traje oscuro, con mi rostro y ojos vacíos, observando mi caída con esa sonrisa blanda, húmeda, eterna. Su victoria. La luz del amanecer filtrándose por una ventana polvorienta despertó al siguiente viajero. Se frotó los ojos, desorientado. Había tenido que detenerse por la niebla espesa que envolvía la carretera entre Querétaro y San Luis Potosí, y había encontrado esta posada modesta al borde del camino. Un lugar acogedor, olía a madera vieja y a tierra húmeda, pero limpio, tranquilo. La recepcionista, una anciana amable de mirada un poco ausente, le había entregado un libro enorme, encuadernado en cuero, para que registrara sus datos. Bostezó, cogió la pluma estilográfica que descansaba sobre el mostrador pulido. Abrió el libro por la última página escrita. Había un nombre tachado con furia, casi ilegible. Debajo, otro nombre escrito con una caligrafía diferente, más pulcra, en una tinta roja. Sí, un rojo oscuro, como óxido o sangre seca. Lo leyó por curiosidad. Eduardo Benigno Salas. Extraño. El segundo nombre no concordaba con el hombre que acababa de entrar, un tipo joven, pero no le dio mayor importancia, quizás un huésped anterior. Volvió la página, en busca de un espacio en blanco. Encontró una hoja nueva, prístina. Con mano segura escribió su nombre completo. Al terminar, echó un vistazo a su firma. Todo en orden, menos el segundo nombre. Ahí, escrito claramente con su propia letra, pero con una certeza que no recordaba, aparecía un nombre que no era el suyo. Un nombre que sonaba antiguo, extraño. Se quedó mirándolo, un leve frío recorriéndole la nuca. ¿Habrá sido un lapsus? La anciana le entregó una llave pesada, con un número grabado, 4. Disfrute su estancia, señor, dijo con una voz que sonó rasposa de repente. Él asintió, todavía perturbado por ese segundo nombre equivocado, y se dirigió al pasillo que conducía a las habitaciones. En el vestíbulo, justo antes de girar, algo llamó su atención. Un gran espejo ovalado, con marco de madera oscura y tallas antiguas, colgaba de la pared. Estaba limpio, reluciente. Se acercó, casi por inercia, para ajustarse el cuello de la camisa. Su reflejo lo miró, normal, cansado por el viaje, pero al fondo del marco, casi oculta en la talla más intrincada, una pequeña inscripción grabada en la madera oscura llamó su ojo. Se inclinó para leerla. Eran palabras profundas, como hechas con una uña muy afilada o una herramienta diminuta. Quien despierta su nombre, despierta su muerte. Una gota de sudor frío resbaló por su espina dorsal. El espejo, limpio y claro, reflejó su rostro, ahora marcado por una sombra de inquietud que no había estado allí antes. Y detrás de él, en la penumbra del vestíbulo vacío, la silueta inmóvil de la anciana recepcionista observándolo, sus ojos grises y ausentes fijos en su nuca, mientras la puerta de la habitación 4 al final del pasillo parecía entornarse ligeramente, invitando.